Queremos saludar a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan en esta hora. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa titulado La Verdad Presente. Pero antes de entrar de lleno a la presentación del mensaje en esta hora, vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios que moras en el cielo, una vez más queremos alabar y bendecir su nombre y agradecerle a nuestro Dios por la oportunidad de tenernos en este medio para compartir su palabra. Su dirección la necesitamos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Damos una bienvenida a cada una de las personas que nos están sintonizando. Queremos entrar de lleno compartiendo con ustedes un versículo muy interesante que se encuentra en la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 4 al 6. Esto va a ser prácticamente nuestro eslogan cada semana y vamos a compartirlo con ustedes. Dice así la palabra de Dios: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Amén. Tremendo versículo. También hay una nota aquí que podemos compartirla con ustedes. Dice, hay dos potencias en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra, con todo engaño de injusticia sobre los que perecen. Usa todo agente disponible a fin de prevenir que las armas vengan a la luz. Muy importante esa nota que usted acaba de leer, mi hermano Frank, porque sabemos de que el enemigo de las almas no desea que las personas vengan al conocimiento, a la luz. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento de la palabra de Dios es que las personas pueden ser salvas. A través de estos programas radiales nosotros también, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de salud. Y en esta hora vamos a empezar a hablar acerca de los 10 mandamientos de la buena salud. Así que es muy importante porque Dios desea de que su pueblo, de que sus hijos vivan saludablemente, porque la palabra de Dios en tercera de Juan, el versículo 2 dice: amado, yo deseo de que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que el Señor, hermano Fran, desea de que nosotros tengamos buena salud, y es por eso que el evangelio y la salud van unidas. Es muy importante. Nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. En los tejidos del cuerpo se realiza de continuo un proceso de reparación, pues el funcionamiento de los órganos acarrea desgaste y este debe ser reparado por el alimento. Cada órgano del cuerpo exige nutrición. El cerebro debe recibir la suya. Y lo mismo sucede con los huesos, los músculos y los nervios. Es una operación maravillosa la que se transforma el alimento en sangre y aprovecha esta sangre para la reconstitución de las diversas partes del cuerpo. Pero esta operación, que prosigue de continuo, suministra vida y fuerza a cada nervio, músculo y órgano. Y también para eso, hermano Lopera, tenemos que escoger los alimentos apropiados y los alimentos mejores para que proporcionen esa guía segura. Dice, deben escogerse alimentos que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstrucción del cuerpo. En esta lección, el apetito no forma una guía segura, puede ser una trampa. Así es. Los malos hábitos en el comer lo han pervertido. Muchas veces pide alimento que altera la salud a causa de la debilidad en vez de producir fuerza. Tampoco podemos dejarnos guiar por las costumbres de la sociedad, que nos invitan a unos eventos donde no hay alimentos apropiados. Las enfermedades, las dolencias que prevalecen por doquiera, provienen en buenas partes por errores comunes. Respecto al régimen alimenticio, para saber cuáles son los mejores alimentos, tenemos que ir y estudiar el plan de Dios, que es nuestro creador. Amén, amén. Él creó al hombre y comprende sus necesidades y le indicó a Adán cuáles eran esos alimentos. Hay un versículo muy interesante en Génesis capítulo 1 y versículo 29, lo puede
Así editar, es. por favor. Dice así la palabra de Dios. He aquí, dijo Dios, por supuesto, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. O sea, esa fue la dieta original que Dios le dio al hombre en el principio. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Vamos a hablar del mandamiento número 1 de estos 10 mandamientos de la buena salud. ¿Cuál sería el primer mandamiento, hermano Frank? Tenemos aquí respirar aire puro. Muy importante. Lamentablemente, a veces nos ha tocado vivir en estas grandes ciudades donde tristemente no se puede respirar aire puro. El aire puro tenemos que respirarlo en lugares como el campo o lugares apartados de las grandes ciudades donde hay tanta contaminación. El libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7 nos dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Y aquí hay un verbo importante: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Un verbo importante, hermano Lopera: sopló, aire. Y estamos hablando de aire puro. Amén, amén. Dice, para tener buena sangre debemos respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno, purifican la sangre, le dan brillante coloración y la impulsan como corriente de vida por todas las partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce sueño sano y reparador. Los pulmones eliminan continuamente impurezas y necesitan una provisión constante de aire puro. El aire impuro no proporciona la cantidad necesaria de oxígeno y entonces la sangre pasa por el cerebro y demás órganos sin haber sido vivificada. De ahí que resulta indispensable una ventilación completa, vivir en aposentos cerrados, hermano Lopera, o mal ventilados, donde el aire está como vaciado, debilita el organismo entero, que se vuelve muy sensible al frío y enfermedad a la menor exposición del aire. Por eso vemos personas que se enferman tan fácilmente. La reclusión en las habitaciones es lo que torna pálida y débiles a muchas mujeres. Respiran y vuelven a respirar el mismo aire vaciado hasta recargarlo de materias tóxicas expedida por los pulmones y los poros, y la impureza regresan otra vez a la sangre. ¿Cómo la ves? Así es. La importancia de un aire puro y respirar. Es muy importante que nosotros tratemos de ventilar nuestros hogares. A veces cuando llegamos a la época del verano aquí, sobre todo aquí en este estado de la Florida, donde nosotros transmitimos este programa, pues las personas tienden a depender mucho siempre del aire acondicionado. Pero es necesario, es importante que el aire de afuera entre a nuestros aposentos para que ventile el hogar, ventile el apartamento donde nosotros residimos. Abramos las ventanas para que así pueda entrar ese aire fresco y nosotros podamos respirar aire puro y no ese aire viciado que ya posiblemente está dentro de nuestros hogares. Entonces, en conclusión, esta parte: para tener buena salud debemos tener buena sangre, pues la sangre es la corriente de la vida. Así es. Repara los desgastes y nutre el cuerpo. Provista de los elementos, conveniente y purificada y vitalizada por el contacto del aire puro, da vida y vigor a todas las partes del organismo. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor cumplida quedará aquella función. Qué tremendo eso. Así es. Mis queridos amigos y hermanos Radio Escucha, vamos a estar hablando un poquito acerca del mandamiento número 2 la próxima semana. Vamos a seguir hablando de estos 10 mandamientos de la buena salud, así que vayan tomando nota de esto. El primero ya lo vimos, respirar aire puro. Necesitamos respirar aire puro porque en el aire puro eso le trae salud al torrente sanguíneo y va a ser muy beneficioso para nuestro desarrollo y para nuestra salud. La próxima semana vamos a estar abundando un poquito más en cuanto a ese tema. Ya vamos a entrar de lleno a lo que es el tema, lo que es la fe de Jesús.
Y leyendo un versículo muy conocido por nosotros, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús, hermano Lopera? ¿Cuán importante es poseer esa fe de Jesús? ¿Cómo podemos obtener esa fe que necesitamos todo cristiano que hemos decidido seguir a Cristo? Es muy importante el versículo que usted leyó en Apocalipsis 14:12, porque hay un pueblo, ahí describe un pueblo en el tiempo del fin, el pueblo remanente de Dios que va a estar en esta tierra antes de que Cristo venga por segunda vez, y va a tener muchas características, y una de esas características es que van a guardar los mandamientos de Dios. Es muy importante, vamos a abundar en cuanto a eso en un programa futuro, si el Señor nos da la vida, pero también dice que tienen la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Usted hizo una pregunta muy importante. Hoy vamos a ver varias características. Lamentablemente no vamos a poder abarcar todo en el programa de hoy. Si el Señor nos da la vida, lo vamos a hacer la próxima semana. Pero vamos a empezar a hablar acerca de lo que significa la fe de Jesús. La fe de Jesús es una confianza absoluta en Dios. Hay una palabra clave ahí, absoluta en Dios, que nos capacita para tener una convicción viva en Él. Y una comunión también con Él. Muy importante. En el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy importante ese versículo, porque muchas personas a veces desean ver para poder creer, como Tomás, como Sí. el apóstol Tomás. Y nosotros tenemos que creer, aunque no veamos tal vez la respuesta inmediata de parte de Dios. Y entonces eso es la fe. Por eso dice, la fe es una confianza absoluta en Dios. O sea, tener la certeza, la seguridad. Y aparte de eso, hay otro verbo que es estar convencido de lo que no podemos ver, como usted dice. Porque es muy fácil yo creer algo en lo que estoy viendo, pero en lo que no veo, ¿qué hay detrás de ahí? Así es. ¿Cómo camino en el cristianismo? ¿Cómo marcho con esa fe que se requiere? Así es. En el libro de Marcos, el capítulo 11 y el versículo 22, ¿qué nos dice allí? Dice, Jesús dijo una frase bien corta: tened fe en Dios. Es muy importante ese versículo, hermano Fran. Yo espero que las personas que nos están sintonizando puedan tener papel y lápiz a la mano. Se lo vamos siempre a recordar cada semana, porque así ustedes puedan anotar cada uno de estos textos bíblicos y los pueden leer en sus respectivas Biblias. Yo sé que nosotros vamos un poco rápidos, tal vez por factor tiempo, que es nuestro peor enemigo. Jesús dijo claramente en Marcos 11:22, tened fe en Dios. Nosotros no podemos depositar nuestra confianza en el ser humano, en el hombre. A menudo el hombre, el ser humano, nos va a chasquear, pero Dios nunca nos va a chasquear. Por eso es que nuestra fe, nuestra confianza debe ser puesta siempre en Jehová. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y lo va a ejecutar. Números capítulo 23, versículo 19. ¿Cuántas veces nosotros hemos confiado en el ser humano? Las personas nos han dicho, yo le prometo que vamos a hacer esto, yo le prometo que le voy a obsequiar esto, o le prometo que voy a ayudarlo en esto, y lamentablemente No se cumple. no se cumple. Por eso la Biblia es clara. La Biblia dice, en ese texto que usted acaba de citar, en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. La naturaleza divina de Dios no permite que Él mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará y no lo ejecutará. O sea que nosotros tenemos que depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en Dios. No debemos presentar nuestra petición a Dios para probarlo a ver si lo va a cumplir. Déjame ver si es verdad que Dios existe. No, no podemos hacer eso, sino porque Él la cumplirá. Amén. No para probar si nos ama, sino porque Él nos ama. Así es. Pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Una palabra muy, muy humana hoy en día, la presunción, hermano Lopera. Satanás es un experto en la presunción. Cuando Satanás tentó a Cristo en el desierto de la tentación, una de las tentaciones que él le lanzó a nuestro Señor Jesucristo,
dice que lo llevó a la parte alta del templo y le dijo, arrójate al vacío y el Señor va a mandar a sus ángeles, tu Padre va a mandar a sus ángeles para detenerte en la caída y no sufran ningún daño. O sea, eso es la presunción. Si Cristo se hubiese arrojado al vacío, ¿qué hubiese pasado? Mis queridos hermanos, es una pregunta que usted necesita pensar y meditar en ella, porque Cristo le respondió a Satanás en esa ocasión y dice, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor Jehová tu Dios. Nosotros no podemos tentar a Dios y pretender de que Dios nos va a proteger. Si yo me voy a la cama, por ejemplo, en las noches y accidentalmente yo dejo la puerta de mi casa abierta, me levanto al otro día y vi que me percato que la puerta quedó abierta. Gracias a Dios, hermano Fran, que Dios me protegió durante el sueño, protegió a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. No vino ningún ladrón en la noche y no atentó contra nuestras vidas. Dios nos protegió. Pero entonces eso significa que al día siguiente, cuando yo me voy a ir a acostar, voy a dejar la puerta de par en par porque Dios me protegió la noche anterior. Claro que no. No, mis queridos hermanos, eso es presunción, en otras palabras. Jesús dijo claramente, no tentarás al Señor Jehová tu Dios. Solo el que tenga la verdadera fe se halla seguro contra la presunción. O sea, que es lo contrario, que es la otra cosa. Porque la presunción es la falsificación, como usted dijo, hermano Opera, satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios. Amén. Y produce la obediencia. Así es. Mientras que la presunción también se aferra a las promesas, pero la usa como Satanás para disculpar la transgresión. Así es. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor, o sea, el amor de Dios, los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Nuestros primeros padres fueron sacados del Edén porque transgredieron la ley de Dios. Fueron desobedientes. Pero la presunción los indujo a transgredir su ley. ¿Por qué? Porque muchos hoy dicen, bueno, es que Dios es amor, Dios es misericordioso y Dios no va a tomar en cuenta mi pecado. Eso es presunción, mis queridos hermanos. Eso es lo que Satanás quiere hacernos creer. Por eso la presunción y la fe verdadera, la fe que se aferra a las promesas de Dios, la fe que da frutos, como dice el apóstol Santiago. Una fe sin obras, sin fruto, es una fe muerta. Y entonces esa fe verdadera se aferra a las promesas de Dios y obedece la palabra de Dios. La presunción no. La presunción pretende obedecer a Dios violando un principio de sus mandamientos. Obviamente no está haciendo la voluntad de Dios. Pero adelante. Perdónalo, pero que no es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. Así es, correcto. La verdadera fe tiene un fundamento en las promesas y las provisiones de las Escrituras, tal cual como Jesús vivió. Amén, así es. Jesús triunfó, vivió y caminó y marchó con un escrito está. Así es, correcto. Jesucristo nunca, por eso es que dice la Escritura de que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque vivió una vida de obediencia. Cristo debe ser nuestro mejor ejemplo. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero no estamos guardando los mandamientos de Dios, no estamos obedeciendo la palabra de Dios, entonces no somos cristianos como pretendemos creer. La segunda característica de lo que es la fe de Jesús es que la fe de Jesús lo capacitó a él, o sea, a Cristo, para confiar y hacer la voluntad de su Padre. Óiganlo bien. Y nos capacitará a nosotros para hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. O sea, que volvemos a lo mismo, hermano Lopera. Tenemos que tener y poseer la fe de Jesús. Exacto, es una de las características del pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 26, versículo 39 y el versículo 42? Anoten todos estos textos, por favor. En su momento de agonía, dice el Señor, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, otra vez fue y oró
por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero que se haga tu voluntad. La fe de Jesús lo capacitó a él para confiar y hacer la voluntad de su Padre. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios algo y queremos que Dios nos conteste de acuerdo a nuestra voluntad, Sí. no a la voluntad de Él. Cristo, mis queridos hermanos, fue nuestro ejemplo en todo, y nada de lo que Él hacía estaba en desacuerdo a la voluntad de su Padre. Y en este momento, en esta cita que estamos leyendo en Mateo 26:39 y el versículo 42, Cristo oró allí en Getsemaní 3 veces, repitió esa oración, 3 veces rehuyó su humanidad, el último y culminante sacrificio, pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre, ve el poder del pecado. Los ayes y lamentos de un mundo condenado surgen delante de él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. ¿Qué iba a hacer entonces Jesús? ¿Cuál iba a ser la decisión final de nuestro Salvador? Su decisión fue: tengo que salvar al hombre. Amén. Sea cual sea el costo, tuvo que tomar esa decisión. Acepta su bautismo de sangre a fin de que por él los millones que perecen puedan obtener la vida eterna. Amén, amén. Imagínate que dejó los atrios de celestiales. Así es. Por ti y por mí y por todos los oyentes que nos están escuchando. Así es, gloria a Dios. Donde todo es pureza para venir a este mundo de tinieblas, de tantas calamidades. Así es. Felicidad y gloria para salvar la oveja perdida, que somos todos los seres humanos. Así es. Que fuimos desobedientes. Al mundo que cayó por la transgresión y no se apartará de su misión. Amén. Caminando con fe, ¿no? Hará propiciación por una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede este vaso pasar de mí, como repetimos en el versículo, que yo beba, pero que se haga su voluntad. Así es, mis queridos hermanos, tenemos que aprender a orar cuando oramos al Señor. Cuando usted ore, cuando yo oro, cuando el hermano Frank oramos, todo lo que nosotros le pedimos al Señor tiene que estar de acuerdo a su voluntad. San Juan capítulo 6 y el versículo 38 dice: porque he descendido del cielo, dijo Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y San Juan capítulo 5, versículo 30, un versículo muy similar, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Está hablando el mismo Jesús. Así es. ¿Cómo podemos nosotros decir esa expresión nosotros también? No, es que a veces nos creemos superhombres, nos creemos de que nosotros tenemos la autoridad y creemos de que todo lo que nosotros hacemos lo podemos hacer por nuestra voluntad. Que eso es presunción también. Eso es presunción. Yo presumo que yo puedo hacer tal cosa. Jesús dijo, usted lo está citando en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Cómo sigue leyendo el texto? Según oigo y así juzgo, a mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Hermosas palabras, una profecía mesiánica que se encuentra en el libro de los Salmos, el Salmo 48, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. San Juan capítulo 15 y el versículo 10, ¿qué nos dice allí? Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí ya entra otro asunto, que el hacer la voluntad de Dios, hermano Lopera, es vivir bajo sus mandatos, bajo los mandamientos. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Es muy importante lo que acaba de citar usted, hermano Fran, porque hay un versículo muy importante que está en el libro de Mateo, el capítulo 7 y el versículo 21. En el tiempo del fin va a haber un grupo de personas que van a clamar y van a llorar. ¿Por qué? Porque Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La Biblia es clara, mis queridos hermanos radioescuchas. Nosotros no podemos quitar las palabras que están aquí en este versículo 21 de Mateo capítulo 7. Dice la Biblia claramente, sin temor a equivocarnos, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que dice yo soy cristiano va a entrar al reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ya vimos lo que es la voluntad de Dios. Jesús dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo guardó los mandamientos de su Padre, como dice San Juan capítulo 15, versículo 10. Usted lo acabó de citar, pero el versículo 22, aquí viene el clamor en el tiempo del fin. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esas personas son cristianos porque dicen Señor, Señor. No son personas incrédulas. Profetizaron en tu nombre. Exacto, profetizaron ser cristianos, profetizaron ser miembros de determinada denominación religiosa toda su vida. Y en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, ellos profetizaron, ellos echaron fuera demonios, ellos hicieron milagros. Pero ¿qué les va a responder Jesús en aquel día en el versículo 23? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, Cristo no los va a reconocer como sus hijos en el tiempo del fin. Aunque hicieron milagros, predicaron su palabra. Exactamente. Hicieron maravillas y muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de Dios. Que tiene que ver con los mandamientos. Tiene que ver con la obediencia perfecta a sus mandamientos. Es muy importante que nosotros pensemos en esto, por favor. La palabra maldad, en otras versiones, dice pecado o dice iniquidad. En griego es anomia, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y anomia, cuando usted va a la concordancia hebreo-griego, la palabra anomia, hermano Frank, quiere decir violador de la ley de Dios. Es muy importante porque entonces Cristo les va a decir a esas personas, nunca os conocí, apartados de mí, violadores o transgresores de la ley de Dios. Imagínense, y claro. esto es un llamado para las personas que nos están escuchando en esta hora, que meditemos en las palabras que estamos leyendo, porque la fe de Jesús implica una obediencia perfecta a sus mandamientos. Vamos a la tercera característica. Dice que la fe de Jesús es un elemento esencial en la vida del cristiano, especialmente el papel de la fe en el plan de la salvación que Dios ha preparado para nosotros. Muy importante. Vamos a ver qué nos dice entonces el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta frase es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. De nada sirve. O sea, tenemos que creer de que Dios está allí. Tenemos que creer de que Dios escucha nuestras oraciones. Tenemos que creer de que Dios tiene el poder para todo lo que nosotros necesitamos en la vida espiritual. Tiene el poder para ayudarnos a vencer el pecado. Tiene el poder para ayudarnos a vencer la tentación. Tenemos que creer de que Él tiene el poder para ayudarnos a vivir la vida que Cristo vivió, que tiene el poder para ayudarnos a guardar sus mandamientos. Tenemos que creer, hermanos. Y además, hermano Lopera, es importante notar que Dios se siente agradado cuando tú has decidido ser cristiano y vivir de acuerdo a los mandamientos que Él te está diciendo. Así es. ¿De qué me vale a mí ser cristiano cuando Dios me dice, entra por aquí? No, pero a mí no me gusta por aquí, me gusta por aquí. Exacto. Dios, o sea, vivir, eso no le agrada a Dios. Hay dos caminos, el camino ancho y el camino estrecho. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque el camino ancho que lleva a la perdición, la gran mayoría transitan por él. Pero el camino estrecho, mis queridos hermanos radioescucha, está lleno de pruebas, está lleno de obstáculos, está lleno de vicisitudes, está lleno de tentaciones, está lleno de luchas. Pero si nosotros tenemos la fe de Jesús, vamos a alcanzar la victoria. Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿qué nos dice? Porque el evangelio de la justicia de Dios se releva por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 17. Así es, preguntaréis tal vez, ¿cómo permaneceremos en Cristo? Es una pregunta que todos nos hacemos. Muchas personas que nos están escuchando en este momento se hacen esa pregunta. Bueno, del mismo modo en que le recibiste al principio. De la manera, pues, que recibisteis a Cristo, Jesús, el Señor, así andad en Él. El justo vivirá por la fe. Lo acaba usted de leer en Romanos 1, 17. Os entregasteis a Dios para ser completamente suyos, para servirle y obedecerle, y aceptasteis a Cristo como vuestro Salvador. No podíais por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón, pero habiéndoos entregado a Dios, creísteis que por causa de Cristo el Señor hizo todo aquello por vosotros. Por la fe llegasteis a ser de Cristo, y por la fe tenéis que crecer en Él, dando y recibiendo. Tenéis que darle todo, el corazón, la voluntad, la vida, daros a Él para obedecerle en todo lo que os pida. Debéis recibirlo todo. A Cristo, la plenitud de toda la bendición, para que more en vuestro corazón, sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro eterno auxiliador, y os dé poder para obedecer. Hermano Lopera, es interesante que de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, el versículo dice que más el justo por la fe vivirá. Está hablando como en un tiempo futuro.
O sea que del momento que usted es justificado, perdonado, acepta a Jesús, dice que soy cristiano, entonces va un camino en tu futuro cristiano, vivir por fe, bajo la voluntad de Dios. Así, por eso es que como usted acaba de mencionar en ese comentario que usted acaba de hacer, tenéis que darle todo a Cristo, el corazón, la voluntad y la vida. Del momento que tú eres justificado. Por eso es que muchas personas no quieren seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque quieren pretender servir a Dios y quieren seguir viviendo en pecado. Eso es presunción, lo que hemos estado diciendo desde el principio. Y es como un obstáculo para la santificación. Un ejemplo vivo lo vemos en el caso del joven rico. Sí. El joven rico le dijo a Jesús, ¿qué haré para entrar o para heredar la vida eterna? Cristo le dijo, guarda los mandamientos. ¿Cuáles son? Le preguntó el joven rico. Bueno, Cristo le citó algunos de esos mandamientos y el joven rico inmediatamente respondió, todo eso lo he guardado desde mi niñez. Y entonces Cristo le tocó la llaga al joven rico. Le dijo, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y eso se ve hoy en día también. ¿Y tendrás tesoro dónde? En el cielo. ¿Y qué hizo el joven rico? Dio media vuelta y se fue. Mis queridos hermanos, hay veces que nosotros no vemos la obra de Dios trabajando en nuestras vidas porque no queremos entregarle todo a Jesús. Ni hacer su voluntad. Solamente queremos entregarle un 20%, un 40%, un 50%. Cristo quiere todo de ti, quiere tu corazón, quiere tu vida, tu voluntad, quiere todo. Cuando nosotros tomemos esa decisión, el Señor va a obrar maravillas en nuestras vidas. Tenéis que darle todo, el corazón, la voluntad, la vida, darlo a Él para que obedecerlo en todo lo que os pida. Y debéis recibirlo a todo, a Cristo, la plenitud de toda bendición, para que more en vuestro corazón y sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro auxiliador, que nos dé poder para obedecer. Conságrate a Dios todas las mañanas y hazte de esto tu primer trabajo. Hermosas palabras, tenemos que consagrarnos a Dios todas las mañanas. Sea tu oración, tómame, oh Dios, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Vivimos en una sociedad moderna, hermano Frank, que no hay tiempo para Dios. Hay tiempo solamente para el trabajo. Salimos por la puerta de nuestros hogares corriendo por las mañanas porque estamos tarde para el trabajo. Vamos tarde, tal vez muchas personas hasta con la taza de café en sus manos van terminando de arreglarse cuando están conduciendo sus automóviles. No hay tiempo para arrodillarse y pedirle a Dios que tome su control de sus vidas. Entrégate al Señor cada mañana, saca tiempo para el Señor, pon todos tus planes en Dios todas las mañanas y permite que se haga la voluntad de Él en tu vida. Muy importante esa palabrita, porque a veces pensamos, bueno, este día va a ser de color de rosa, y a veces estamos en un mundo donde hay demasiadas dificultades, pero es importante también, Lopera, notar que sea lo que venga, si me consagro a Dios en esa mañana, sea lo que venga, la aceptemos, que venga la voluntad de Dios, pero tenemos que estar bien puestos en la mano de Dios para poder saber que lo que venga. Es exactamente. A veces puedo decir, pero yo oré y mira lo que me pasó. Exacto, si no ponemos nuestros planes en la mano del Señor y entonces vienen dificultades y vienen otras cosas adversas, entonces nosotros le echamos siempre la culpa al Señor. Culpar a Dios, pero ¿cómo así? Así es, característica número 4 de la fe de Jesús. Para salvarnos, Dios necesita nuestra fe en Él. Óigalo bien. Nuestra confianza absoluta en Él. Cristo confiaba plenamente en su Padre Celestial. Vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 5 y el versículo 20. Al ver Él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Esto es el caso de un hombre paralítico que fue llevado en camilla por 4 hombres, y como la multitud que rodeaba a Jesús se encontraba en un hogar en cierta ocasión, no podían entrar hasta la presencia de Cristo y se vieron obligados a subir la camilla al techo del hogar donde Jesús estaba allí, de la casa donde Él estaba allí, hablando de la palabra de Dios. Y ellos bajaron al enfermo, al paralítico, y hicieron un hueco en el techo y lo bajaron por ese hueco hasta la misma presencia de Jesús. Por eso Cristo le dijo, al verla Él, la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. O sea, para nosotros obtener esa salvación, Dios necesita nuestra fe en Él. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 8, versículos 23 al 26. Estando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande
que las olas cubrían las barcas, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y hizo grande bonanza. Fíjese bien, hermano Frank, que esa frase que usted leyó está en signo de admiración en nuestras Biblias. Yo estoy convencido que los discípulos no lo dijeron en un tono bajito: Señor, sálvanos que perecemos. Los discípulos estaban desesperados, la barca se estaba casi hundiendo prácticamente. Muchos de ellos eran pescadores, tal vez habían lidiado con tormentas en el mar muchas veces, pero esta tormenta era muy diferente a las que ellos habían lidiado anteriormente, y en su desesperación gritaron y dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Estaban estresados, estaban desesperados, estaban todo lo que a veces padecemos nosotros en día, que nos llamamos cristianos. Pero Cristo estaba ¿qué? Durmiendo. Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, mis queridos hermanos radioescuchas, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como descansaba en paz. Interesante esa frase ahí, hermano Lopera, porque muchos cristianos podemos leer este versículo o escuchar estas palabras y decir: no, pero es que Jesús estaba durmiendo porque era Jesús. Así es. Él era Dios, él era el creador, él puede controlar la naturaleza, pero que él no utilizó nada, simplemente como hombre confió en Dios y estuvo durmiendo tranquilo y calmado en las potestades. Así era 100% humano como nosotros. Él tomó nuestra naturaleza humana, había depuesto ese poder y aseveraba, como lo dijimos en San Juan 5:30, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. ¿Cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentarán los discípulos? Miedos, estrés, siendo cristianos, hermano Lopera. Así es. Cuando la tempestad y la tentación nos rodean y fulguran los rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad. Es un error tremendo. Así es. Olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Amén. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos que Jesús existe, Señor. Ayúdanos. Así es. Y si clamamos a Él para que nos salves, no clamaremos en vano. Tremendo, amén, hermoso. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos en la tierra o el mar. Si tenemos al Salvador en nuestro corazón, hermanos que nos escucha, no necesitamos temer. Gloria a Dios. La fe viva en el Redentor sanará el mar de la vida y de la manera en que reconoce como la mejor nos librará del peligro. Así es, muchas personas queremos, hermano Fran, esta parte que nosotros estamos hablando aquí de la fe de Jesús, esta cuarta característica para salvarnos, Dios necesita nuestra fe en Él, nuestra confianza absoluta en Él. Nosotros, como creyentes, a veces cometemos un grave error. Cuando estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, por enfermedades, queremos batallar solo con la tribulación. Nos olvidamos de que tenemos a uno que es más poderoso que nosotros, a Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador. Y ya cuando nos vemos prácticamente casi hundidos en la desesperación, en el pecado, es que clamamos a Dios: Señor, sálvanos. Pero la palabra de Dios nos dice que hay un Salvador, hay un intercesor, hay un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, mis queridos hermanos radioescuchas, en el santuario celestial. Romanos capítulo 12, versículo 3 digo: pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Nos ha dotado Dios a cada uno con una medida de fe, hermano López. Así es, esa es la característica número 5, o sea que Dios nos ha dotado a cada uno con esa medida de la fe, de acuerdo a Romanos capítulo 12 y el versículo 3. ¿Cuál es tu medida de fe, hermano Radio Escucha? ¿Cuál es nuestra medida de fe? Dios te ha dotado. Ni siquiera la fe
que nosotros poseemos o pretendemos poseer viene de nosotros, es un don de Dios. Sí. Y a veces nosotros nos creemos lo suficientemente sabios para decir... Para presumir algo. O para presumir de que tenemos mucha fe. A menudo los cristianos se saludan y dicen, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está esa fe? Pero esa fe es un don de Dios. Y esa fe dice que Dios nos la ha dado a cada uno de nosotros, nos ha dado conforme a esa medida de la fe. Pero la medida de la fe, dice la característica número 6, que Dios nos ha dado, debe crecer, hermano Fran. Claro. No puede quedarse en un solo lugar, no puede quedarse en un solo tamaño. ¿Cuáles son los medios para que esa fe crezca? Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 10 y el versículo 17. Así que pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí entra otro elemento, lo que es la palabra de Dios. Muy importante, hermano Radio Escucha, porque a veces nosotros como cristianos podemos descuidar estudiar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, el salmista David decía en el Salmo 119 y el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, la palabra de Dios debe ser nuestra lámpara, nuestra regla de fe, debe ser nuestra luz. Y para que esa fe crezca, ese don que Dios nos ha dado, esa medida de fe que Dios nos ha dado, para que pueda crecer, así como una plantita necesita de la luz solar y del agua y del cuidado que usted le da para que esa planta pueda ir creciendo, nuestra fe debe crecer gracias a la palabra de Dios. Que es nuestra guía. Y Exacto. es donde encontramos lo que es lo que Dios quiere que hagamos, hermano Lopera. Yo no puedo caminar solo sin saber cuál es mi guía, de acuerdo como un cristiano. Lo más interesante de todo esto, hermano Fran, es que Satanás sabe que a través del estudio de la palabra de Dios, el cristiano va creciendo espiritualmente, se va fortaleciendo, porque la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual, es el pan de vida. Y es por eso que Satanás inventa un sinnúmero de entretenimientos y nos bombardea constantemente para que nosotros no tengamos tiempo o no saquemos tiempo para estudiar la palabra de Dios. Como leímos al principio, Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra, con todo engaño, inclusive con la misma palabra de Dios, engañando, de injusticia sobre lo que perecen. Usa todo agente disponible, cristiano, no cristianos, a fin de prevenir que las almas vengan a la luz. Exacto. Vamos a ver qué nos dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, hablando de esa sexta característica de lo que es la fe de Jesús. Ante bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y Salvador Jesucristo. A Él sea ahora la gloria y hasta el día de la eternidad. Muy importante. ¿Cómo conocemos al Señor Jesucristo? Nosotros necesitamos crecer en la gracia y el conocimiento. Ese conocimiento, mis queridos hermanos, se obtiene única y exclusivamente a través de la palabra de Dios. Nosotros no podemos pretender crecer espiritualmente hablando y descuidar el estudio de las Sagradas Escrituras. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú abriste las Sagradas Escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que tú estudiaste la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste sus sagradas páginas? Para tú crecer espiritualmente, para que nuestra fe se fortalezca, para que podamos ser fuertes cuando vengan los ataques y los dardos encendidos del enemigo, tenemos que estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Y el conocimiento de Jesús. El mismo Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque de ellas dan testimonio de mí. Exactamente. A vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. De aquí que invente cuanta estratagema le es posible para tener las mentes distraídas. Y esto es muy triste, hermano Fran, porque Satanás ha inventado un sinnúmero de estratagemas, de entretenimientos hoy en el mundo para tener las mentes distraídas de aquellos que profesan ser seguidores de Cristo. Eso le iba a decir, en el mundo cristiano precisamente. Punto número 7. La fe de Jesús involucra que aceptemos por fe que Cristo tiene poder para salvarnos de todos nuestros pecados. Usted ha dicho algo muy importante. ¿De cuántos pecados? De todos, no de algunos. Exactamente. Es muy importante que nosotros pensemos, ¿crees tú, hermano Radio Escucha, que Cristo tiene el poder para salvarte de todos tus pecados? ¿Qué nos dice Mateo capítulo 9, versículo del 20 al 22, hermano Frank? Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, porque decía dentro de sí, si solamente tocare su manto seré salva. Amén. Pero Jesús,
Volviéndose y mirándola dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mateo capítulo 9, 20 al 22. Hermano Radio Escucha, si ustedes notan esos textos que estamos leyendo, ustedes los pueden leer en sus Biblias, no estamos inventando nada detrás de estos micrófonos. La Biblia es claro, Jesús le dijo a esa mujer: hija, tu fe te ha salvado. Mis hermanos, esa mujer dijo en su mente, en su corazón: si tocare solamente su manto, seré salva. Cristo le dijo: tu fe te ha ¿qué? Salvado. No fue el manto de Jesús que salvó o sanó a esa mujer. Mis queridos hermanos, no es el manto, no es la bata, no es el cuadro, no es poner la mano sobre un radio que nos va a sanar a nosotros, nos va a salvar. Es la fe Amén. de Jesús. Amén. Amén. La fe en Jesús que nos va a dar el poder, la sanidad, que nos va a salvar de nuestros pecados. Porque muchas personas hoy dicen: pon la mano sobre tu televisor o sobre tu radio para que reciba sanidad. No es la mano en el manto de Jesús, en la bata de Jesús, en el cuadro de Jesús. Es la fe de Jesús, mis hermanos. Amén. Hechos 16, 30 y 31. ¿Qué nos dice? Y sacándolo le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesús, lo que usted está diciendo, y serás salvo tú y tu casa. Amén. La fe y las obras van juntas, hermano Frank y hermano Radio Escuchas. El creer y el hacer se entremezclan. El Señor no requiere menos del alma ahora que lo que requirió de Adán en el paraíso antes de la caída. Perfecta obediencia, justicia impecable. Bueno que repitamos un poquito esa palabrita. Perfecta, ¿qué? Perfecta obediencia y justicia impecable. Eso es tremendo, hermano Lopera. Así es, porque precisamente por eso fue que Adán y Eva perdieron el Edén. Por eso fue que ellos fueron expulsados del Edén. Por eso es que entró el pecado, porque desobedecieron a Dios. Lo que Dios requiere bajo el pacto de la gracia es tan amplio como lo que requirió en el paraíso. Armonía con su ley. Así es. Que es la santa y justa y buena. El evangelio no debilita la demanda de la ley. Exalta la ley y la hace honorable. Amén. En el Nuevo Testamento no se requiere menos de que lo que se requería en el Antiguo Testamento, porque hoy en día dicen, bueno, que la ley ya eso era para el tiempo del Antiguo Testamento. Así, ya hoy en día no, eso no. Así es, nadie preste oídos al engaño tan agradable al corazón humano de que Dios aceptará la sinceridad, no importa cuál sea la fe, no importa cuán imperfecta sea la vida. Dios requiere de sus hijos perfecta obediencia. Y eso es lo que esperó de Adán y Eva en el principio, y eso es lo que espera de su pueblo en el tiempo del fin. Nadie, hermano Fran, entrará al reino de los cielos violando un principio de la ley de Dios. Y fue lo que vimos en el ejemplo del mismo Jesús. Perfecta obediencia, la fe de Jesús, lo que tuvimos al principio, ¿no? Exacto. Somos justificados por Dios de todos nuestros pecados por medio de la fe. Esa es la característica número 8. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Muy importante ese versículo, habla de la justificación, tanto Romanos 5:1 como Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Romanos, o sea, el apóstol Pablo habla de justificar. ¿Qué es justificado? Porque dice justificados pues por la fe. En griego esa palabra justificado es dikaioma. Y dikaioma significa justo, equitativo en carácter o acto, inocente o santo, de acuerdo a la concordancia Strong's, la página 22. Bueno, estamos llegando ya a la conclusión de este programa. Muchas gracias. Y tenemos una cita más que queremos compartir con ustedes, hermanos. Satanás no puede retener los muertos en su poder cuando el Hijo de Dios le ordena que vivan. Amén. No puede retener en la muerte espiritual a una sola alma que con fe reciba la palabra de Cristo. Dios dice, todo lo que está muertos en el pecado, despiértate tú que duerme y levántate de los muertos. Esa palabra es vida eterna. Hermosas palabras, hermano Frank. Todo lo que
gira en torno a la vida del cristiano debe estar de acuerdo a la fe. Muy importante eso, porque si nosotros no creemos de que Cristo tiene el poder para salvarnos, así como salvó a los discípulos en ocasión de la barca, así como sanó a esta mujer que tenía el flujo de sangre, así como sanó al paralítico que descendió del techado de esa casa y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Cristo fue visto mal cuando dijo esas palabras por los líderes de la nación judía, pero posteriormente le dijo a esos líderes que cabildaban allí y que pensaban mal en sus corazones, hizo: ¿qué es más fácil decirle a este hombre tus pecados te son perdonados, o decirle levántate y anda? Hermanos, Cristo Jesús levantó a este paralítico y este paralítico creyó en la palabra de Jesús. ¿Creemos que Cristo tiene el poder para salvarte de tus pecados? Amén. ¿Crees tú, hermano Radio Escucha, que Jesús tiene el poder para ayudarte a vencer el pecado en tu vida? ¿Crees tú que Cristo tiene el poder para ayudarte a vencer cualquier tentación? ¿Crees tú que Jesús tiene el poder para ayudarte a vencer cualquier vicio o cualquier mal en tu vida? Amén. Cristo tiene el poder. Ven a Jesús en esta mañana. Dile a Jesús, cae de rodillas a Jesús, entrégale tu corazón a Él, entrégale tu vida, decide a caminar con Jesús. Y caminar con Jesús, hermano Radio Escuchas, es a través de estudiar su palabra. Dile a Jesús que te muestre a través de su palabra cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No es lo que te diga el familiar querido que está a tu lado, no es lo que te diga el ministro de tu iglesia tal vez, no es lo que te diga tu mejor amigo, es lo que diga el Señor en su palabra. Cristo siempre caminó con un así dice Jehová. Amén. Con un escrito está. Y así nosotros tenemos que caminar, mis queridos hermanos. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido de nuestras manos. Vamos a dar nuestra dirección postal. Si usted desea comunicarse con nosotros, favor de escribir a Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O nos pueden llamar a los siguientes números de teléfono: 484-6418, 410-2745, repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. O si desea escucharnos vía internet, entre a nuestra página de nuestro ministerio, www.elfuerteclamor.org. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su fiel sintonía, y si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.